Estamos conversando con el abogado Jorge Luis Delgado. Su número de teléfono, si usted tiene alguna duda, es el 239-793-8002. El tema que nos ocupa el día de hoy son las deportaciones y si es posible defenderse de un proceso de deportación. Buenas noches, abogado, ¿cómo está? Muy buenas noches a todos los televidentes. Gracias por estar hoy aquí con nosotros para tratar un tema un poco engorroso, que son las deportaciones, una palabra que asusta, que normalmente las personas que pueden estar bajo un peligro de deportación definitivamente no quieren escuchar. Sin embargo, es importante educar a la comunidad en relación a este tema para evitar errores posiblemente mayores. ¿Quiénes o cuáles son las razones por las cuales una persona puede entrar en un proceso de deportación? Bueno, en primer lugar, el caso es obvio, una persona que entró indocumentada o que entró legalmente, pero después se quedó fuera de estatus, ya puede ser puesta en proceso de deportación por el simple hecho de que ya está, como se dice coloquialmente, ilegal. También tenemos casos. Ahora, otra pregunta es cómo cae bajo el radar de inmigración. El modo más común en esta área es, por ejemplo, a través de un arresto. Una persona que es detenida y por no tener licencia, un evento, bueno, eso le puede costar un día de cárcel, pero lo que va a pasar es que va a ser referido a ICE, a la Policía de Inmigración, para iniciarle un proceso. Y usted dice, bueno, ¿y cómo me tiene en primer lugar? Bueno, como me decía a mí mi profesor de Derecho Criminal en la Escuela de Derecho, y hace muchos años, pero todavía lo recuerdo bien, cuando una persona está manejando, tarde o temprano va a cometer algún tipo de violación que va a meritar que sea parado. O sea, si un policía quiere pararlo mientras está manejando, va a encontrar una razón. No una excusa, una razón. Va a pasar un stop sign sin detenerse los 10 segundos que nos dicen. Puede que algo tan simple como que su rueda toque la línea divisiva de la pista. Alguna razón va a cometer, lo cual va a hacer que el policía tenga una razón para detenerlo, y una vez que lo detiene le va a pedir su licencia, y al darse cuenta de que su licencia no está válida o que no tiene licencia, pues va a pedir, lo va a detener y eventualmente referirlo a inmigración. Es el modo más común que yo veo que la gente es puesta en proceso. Cuando una persona es puesta bajo un proceso de deportación, ¿hay alguna manera de apelarlo? Bueno, depende, eso es algo que se tiene que ver caso por caso. Entonces a la gente lo que yo les recomendaría es, si usted ha sido detenido, lo primero que debe hacer es contactar a un abogado. Dentro de sus derechos es, ya se sabe, no firmar nada, no acceder a nada y decir que uno quiere hablar con un abogado. Ahora, inmigración es diferente que el derecho criminalista en el sentido que el gobierno no tiene la obligación de proveerle un abogado, por más indigente que usted sea, pero usted se lo tiene que pagar. Entonces es algo muy importante que uno debe tener un fondo de emergencia, es lo que yo siempre digo, porque si está detenido tiene que hablar con un abogado y es importante hablar con el abogado para saber ahí qué es lo que se puede o no se puede hacer por la persona. Sin embargo, existe un beneficio que es la ley de remoción de las deportaciones, o la que las personas conocen como el perdón de los 10 años, al que pueden aplicar también estas personas que están en proceso. Claro, siempre y cuando califiquen. Ya sabemos que ya hemos hablado en otros shows acá, que yo particularmente no me gusta usar el término, la ley de los 10 años. Muchos abogados comparten esta opinión porque confunde a la gente. El nombre correcto es, como lo dice, la cancelación de deportación, la cancelación de expulsión. Es para gente que ya está en proceso. Entonces es algo que se hace. Esto es un bote salvavidas, que se hace en la última instancia cuando uno ya se está ahogando. No es algo de lo que uno debe hacer adrede, sobre todo si no está en proceso de deportación. Más importante que eso, yo diría, es conversar con un abogado. No necesariamente de esa ley, pero sí, pues, sí saldría la conversación si un cliente viene a mi oficina, una consulta, y me dice, bueno, ¿qué pasa si me detienen? Bueno, lo primero que quería es ver si califica o no para la ley de los 10 años, si es que en algún momento es detenido, para que ya tenga toda la evidencia. Un problema muy común que tengo cuando una persona está detenida es que su familia no tiene acceso a la documentación que se requiere para poder pedir la ley de los 10 años. Y dependiendo del juez que se tenga, puede que la persona no sea permitida salir y aplicar y tendría que aplicar por este proceso mientras está detenido, lo cual complica bastante. Por eso siempre es muy importante que usted consulte con un abogado. Si tiene alguna duda, el abogado Delgado pone a disposición su línea de teléfono, es el 239-793-8002. Abogado, ¿es posible que una vez que una persona sea residente o ciudadano naturalizado pueda caer en un proceso de deportación? Como residente es totalmente posible, dependiendo de cuánto tiempo es que tiene la residencia. Puede inmigración, el servicio de inmigración, lo que es el USCIS, puede revocar la residencia hasta por 5 años del momento que le dio la residencia. Después de eso tendría que remitirlo a corte para iniciar un proceso de revocación ante la corte, ante el juez de inmigración. Con ciudadanía es un poquito más complicado. Una vez que una persona es ciudadana, no hay un hecho que pueda cometer después de haber sido ciudadano que le costaría la ciudadanía. Pero si una persona que ha sido otorgada la ciudadanía
tiene su caso estudiado por inmigración, y inmigración llega a la conclusión que le otorgaron la ciudadanía por error, entonces sí pueden iniciar un proceso en corte para revocar la ciudadanía y posteriormente la residencia. Un ejemplo sería una persona que obtuvo la residencia por matrimonio fraudulento, se casó por los papeles, como decimos, ¿no? Obtuvo la residencia, obtuvo la ciudadanía, y esta persona años después, de algún modo, inmigración llega a tener muy buenas pruebas de que ese matrimonio fue falso, entonces puede llevar la corte y quitarle la residencia, perdón, la ciudadanía. Ojo, inmigración no está diciendo le vamos a quitar en este momento, sino están diciendo no se la debimos haber dado en primer lugar, se la dimos por error, así que vamos a corregir ese error. Esa es la Es gran posible diferencia. entonces que la pierda. Ahora, regresando un poco a la conocida ley sobre los 10 años, que uno de sus requisitos básicos es precisamente estar o tener una orden de deportación. ¿Cuáles son los peligros que corren esas personas que, como usted nos lo nombró, a propósito, se someten a una orden de deportación para aplicar por este beneficio? Claro, pero bueno, retrasamos un poquito. No es que tengan que tener una orden de deportación, sino que tienen que estar en proceso, tienen que estar ante la Corte de Inmigración. Entonces, el gran peligro es ese, que están en un proceso de deportación. Si este beneficio no es otorgado, si no reciben la residencia, que es lo que otorga la ley de los 10 años, pues recibirían una orden de deportación. Recuerda que el teléfono del abogado Delgado, si usted tiene alguna duda sobre este tema o cualquier otro tema de inmigración, es el 239-793-8002. Abogado, para finalizar, ¿cuáles son sus recomendaciones para estas personas que tienen una orden de deportación? ¿Qué tiene que hacer la persona cuando recibe la notificación de que está en proceso? Bueno, ok. Entonces, una cosa es el proceso de deportación y otra cosa es la orden, porque la orden es que ya estuvo ante el juez y ya fue dada la orden. Si la persona está en proceso, definitivamente tiene que sentarse con un abogado y hablar de qué defensas tiene, porque muchas cosas definen su caso. Hay casos que desafortunadamente el abogado le tiene que decir, ¿sabe qué, señor? No gaste su dinero, usted no tiene cómo ganar este caso porque tiene un delito demasiado grave, tiene demasiadas violaciones ante el servicio ante la inmigración, que no va a poder uno hacer nada. Pero seamos positivos, pensamos, bueno, hay una defensa, entonces se trabaja con el abogado a organizar algún tipo de defensa ante el juez de inmigración. Si es que el juez nos da una orden de deportación, eso se puede apelar ante la Junta de Apelaciones, el BIA, como se llama en inglés, el Board of Immigration Appeals. Y si eso es negado, se puede continuar en el Corte Federal. O sea, hay mecanismos de apelación, siempre y cuando uno tenga un caso. Pero lo primero es hablar con el abogado, ver, ¿tengo un caso o no? Claro que sí, por supuesto. La recomendación siempre es que usted consulte con su abogado de confianza. El abogado Delgado también puede aclarar cualquiera de sus dudas, así que usted siéntase libre de llamarlo al 239-793-8002. Gracias, abogado, por estar con nosotros. Lo esperamos la próxima semana con otro interesante tema. Muchas gracias y buenas noches. Hacemos una pausa y enseguida estamos de vuelta.